Mediante un acuerdo se dio a conocer que los migrantes guatemaltecos podrán tramitar su pasaporte sin tener DPI. Los connacionales se podrán optar por el pasaporte estando en el extranjero. Ahora lo podrán hacer por medio de un certificado de nacimiento en el cual debe aparecer el código único de identificación. Esta medida entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2022. Amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este lunes 20 de diciembre de 2021. Solo faltan 11 días para despedir el año, pero a pesar de que estamos en época de compartir en familia, las noticias no paran, así que vamos de inmediato con los titulares. Hasta 200,000 quetzales en solo 3 horas, o tu primera cuota es gratis, con tasas de interés desde 1.75% mensuales. Llama o escribe al 2300-1234. Multimoney presenta. Pobladores de Santa Catarina y Ixtahuacán realizan bloqueo para exigir justicia por el asesinato de 13 personas. Esta tarde realizaron la sepultura de las víctimas. Gobierno de Guatemala declara estado de sitio en Santa Catarina, Ixtahuacán y en Nahualá con el fin de instaurar el orden e impedir nuevos incidentes violentos. Según el Ministerio de Economía, se ha experimentado un crecimiento en las exportaciones en lo que va de 2021, con un aumento hasta el mes de octubre del 22.43%. Y durante estas fechas, los accidentes de tránsito se incrementan, pero ¿hay algún día y hora en el que el riesgo es mayor? La respuesta es sí, y esta noche se lo damos a conocer. La Organización Mundial de la Salud recomienda cancelar las celebraciones masivas de Navidad y Año Nuevo ante la rápida expansión de Ómicron. Hasta 200,000 quetzales en solo 3 horas, o tu primera cuota es gratis. Visita multimoney.com. Llama o escribe al 2300-1234. Multimoney presentó. Comenzamos, y pobladores de Santa Catarina y Ixtahuacán en Sololá bloquearon el paso este lunes 20 de diciembre en el kilómetro 171 de la ruta interamericana, luego de una masacre reportada que dejó a 13 personas fallecidas, entre ellas un agente de la Policía Nacional y 4 niños. Pobladores instalaron una tarima en la ruta para colocar los féretros de 8 de las víctimas, cuyos cadáveres se fueron entregados este lunes en la morgue de Quetzaltenango. El paso estuvo cerrado desde las 6 de la mañana y fue liberado a las 6 de la tarde. Electroral, el suero preferido de las familias guatemaltecas, presenta. Y a propósito de esta información, la Policía Nacional Civil reportó la captura de 3 individuos a quienes se les decomisó un fusil y serían los supuestos responsables de la masacre en Santa Catarina y Ixtahuacán, en Sololá, el pasado viernes. Las autoridades añadieron que las pruebas de balística serán determinantes para esclarecer si este fusil fue usado en la masacre de 13 personas, entre niños, ancianos, mujeres y un agente de la PNC que integraba parte del dispositivo para mantener la vigilancia en el área de conflicto territorial entre Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá. Los medios de comunicación sean. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Y nuevamente el gobierno declaró estado de sitio en Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá, ambos municipios de Sololá, luego de que se reactivara la conflictividad por diferencias territoriales. Atendiendo al llamado urgente a la convocatoria del presidente Alejandro Yamatei en Consejo de Ministros, se declara estado de sitio en Nahualá, Santa Catarina, Ixtahuacán, del departamento de Sololá, de la República de Guatemala,
De esa manera, el gobierno informó que el estado de sitio en ambos municipios entraría en vigencia de manera inmediata por 30 días. Según Yamatei, esta disposición busca instaurar el orden e impedir nuevos incidentes de violencia en el área, en donde hay un conflicto limítrofe que ha dejado muertos y heridos en varios enfrentamientos armados. El último incidente ocurrió el fin de semana pasado, cuando más de una decena de personas perdieron la vida en Santa Catarina, Ixtahuacán. El total de muertos divulgado por la policía es de 13, pero 2 fallecidos adicionales, un poblador y un agente, ya habían sido identificados entre el viernes y el sábado. Este lunes, decenas de pobladores han bloqueado el kilómetro 171 de la ruta interamericana, a donde llevaron los ataúdes de una parte de las víctimas para exigir justicia por la masacre. En el lugar, las personas portaron pancartas en las que rechazan la violencia y exigen al gobierno involucrarse para resolver el diferendo territorial. Esta no es la primera vez que el presidente Alejandro Yamatei decreta estado de sitio en Sololá por el mismo conflicto. El 30 de mayo de 2020 lo ordenó para Nahualá, Santa Catarina, Ixtahuacán y también en Santa Lucía, Utatlán. Fue ratificado en julio de ese año, pero sin tomar en cuenta a este último municipio. El enfrentamiento de este fin de semana ocurrió a pesar de que el 15 de octubre de 2021 se alcanzó el cese al fuego entre ambos municipios a través de mesas de diálogos, según la Comisión Presidencial por la Paz. Ahora, esta disposición deberá ser ratificada o rechazada por el Congreso de la República, que convocó a una sesión extraordinaria para este martes 21 de diciembre. Con imágenes de Elmer Vargas para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Electroral, el suero preferido de las familias guatemaltecas, presentó. Llegó el momento de nuestra primera pausa. Luego tendremos un enlace en vivo con nuestra compañera Andrea Domínguez, quien nos ofrecerá detalles actualizados sobre lo que ocurre en Nahualá y en Santa Catarina, Ixtahuacán. Durante estas fechas, los accidentes de tránsito se incrementan, pero ¿hay algún día y hora en el que el riesgo sea mayor? La respuesta es sí, y en minutos se lo damos a conocer. Gracias por continuar en sintonía de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, y como ya les adelantaba, en Sololá se han decretado 3 días de luto, esto luego de la masacre en donde 13 personas fueron asesinadas. El dolor en Santa Catarina, Ixtahuacán, enluta a toda una comunidad, pero es nuestra compañera Andrea Domínguez quien nos tiene todos los detalles. Andrea, te saludamos, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alberto. Precisamente 2 familias de una aldea de Santa Catarina, Ixtahuacán, fueron asesinados desde el pasado viernes, pero fue hasta este lunes cuando el INASIF entregó el cuerpo a las familias. Primero, a las 7 de la mañana llegaron al kilómetro 170, 8 de estos, todos adultos, mientras también llegó un adolescente de 16 años. Sin embargo, al mediodía se esperó ya el arribo del cuerpo de 3 niños que van desde las edades de 5 hasta los 14 años, víctimas que resultaron asesinadas luego de que intentaran llegar a un punto del área limítrofe entre Nahualá y Santa Catarina, Ixtahuacán, que tenían en donde ellos estaban sembrando milpa, uno de los principales fuentes de ingreso para estas comunidades que se dedican a la agricultura, pero también a realizar trajes. Sin embargo, esta familia no pudo llegar a su destino pese a que iba acompañada de las autoridades de la Policía Nacional Civil, quienes también fueron emboscados, un agente dentro de los 13 fallecidos, y el resto son habitantes de estas comunidades. Pero escuchemos cuál es el sentir, pero también la demanda que tienen las familias de este lugar, dentro de ellos el de una de las víctimas que tiene 20 años y que se llamaba María Tambriz. Los niños que mataron, uno de 10, uno de 5, uno de 14 y uno de 16 años, fueron los de Pachotique, los mataron a las niñas, no son inocentes. Ellas son criminales y no saben cuál es el sufrimiento que estamos pasando como Santa Catarina de Ixtahuacán. ¿Qué piden ustedes como familia? Justicia y límite territorial, lo que pedimos al presidente.
Los 11 féretros fueron trasladados hasta la aldea Chiquisís, que se encuentra a 10 kilómetros del kilómetro 170, que era donde se había realizado el bloqueo. Una carretera de terracería conlleva a estas comunidades, que cabe destacar que a lo largo de este recorrido, desde el tramo o la ruta principal en la Interamericana hasta la aldea Chiquisís, que es ya de Santa Catarina de Ixtahuacán, se pasan alrededor de 5 pueblos. Estos están divididos, algunos son de Nahualá, otros son de este segundo municipio con el quien pelean territorios en este punto. Sin embargo, me acompaña uno de los familiares de estas víctimas, de las 11 víctimas, pero también que en este lugar acompañaba el pastor de esta comunidad. El sentir que ustedes tienen también, el sueño que tenía su abuelo, nos detallaba que una de las víctimas de 76 años precisamente también era su abuelo y el pastor de esta comunidad. Así es, lastimosamente le privaron la vida de forma macabra, y al igual que las otras 10 personas, más el agente también de Policía Nacional Civil, que de manera sorpresiva le cruzaron en el camino, le interceptaron el paso cuando estos iban en un camión para ir a recoger su cosecha, que era el sustento principal de estas personas. Sin embargo, ya no lograron disfrutar de su cosecha que con tanto esfuerzo han sembrado, pero así es la vida, en cualquier momento. Pero lastimosamente que la gente allá de las aldeas de Pachutiquim, del municipio de Nahualá, no tuvieron la mínima conciencia de hacer este atentado, y podríamos decirle también que es una masacre con lo que hayan provocado acá. Esto es algo que no es nuevo, llevan años en esta disputa territorial. Ya hay pueblos incluso que ustedes mismos como vecinos del lugar catalogan como fantasmas, pues han sido desalojados por el temor que se tiene. ¿Cuántos pueblos, cuántas familias aproximadamente? Pero también a lo largo de la ruta interamericana con rumbo a su aldea, precisamente Chiquisís, pudimos observar que hay lugares que pertenecen o aldeas que son de Nahualá, que se pueden observar las armas y las municiones que están plasmadas en las paredes, en las puertas, en las ventanas. ¿Cómo se vive en este lugar y qué ha obligado a desalojar muchas de esas aldeas? Hoy la gente tiene un alto crisis nervioso por el simple hecho de escuchar alguna detonación de un cuetillo, porque consideran que es un arma de fuego, porque al momento que esto se dan los tiroteos, ya se teme por la vida. Es el caso que el 21 de septiembre de este año fueron desalojadas las aldeas San Joyupe, Caserío, Pasajuache del municipio de Santa Catarina de Ixtahuacán, bajo fuerte tiroteo de arma de fuego, y en horas de la noche se determinó que ya habían muerto 5 personas como resultado de este tiroteo, y la misma historia fue el 27 de noviembre, donde también falleció una persona vecino de la aldea Chiquisís, y lo mismo sucedió hoy, el 17 de diciembre de este año, lo mismo. Se teme por la vida, la gente están preocupados y consternados también por la muerte de los vecinos. Muchas gracias. En total han sido más de 130 familias que han sido desplazadas de las aldeas que están en las áreas limítrofes entre Santa Catarina y precisamente Nahualá. Pero, ¿qué opinan los vecinos y cuál es la demanda que le tienen al presidente Alejandro Yamatei, pero al resto de funcionarios del Ejecutivo y también del Legislativo? Escuchemos. Así que, señor presidente, haga caso por nosotros, señor gobernador, señores diputados, señores ministros, señores ejecutivos, legislativos, hagan algo por nosotros. Están ustedes en el despacho no para calentar sillas, sino para pensar de los guatemaltecos.
Alberto, este es parte del panorama que se vive acá en Sololá, entre estas dos comunidades que llevan años en estas disputas territoriales, que cabe mencionar que han cobrado la vida de más de 30 personas a lo largo de estos años, sin que ninguna autoridad gubernamental, aseguran incluso los propios jefes ediles de ambos municipios, puedan hacer algo que cambie esto. Mientras tanto, la sangre de vecinos, de personas inocentes como estos niños, el más pequeño de tan solo 5 años, continúan derramándose en una tierra que en este momento no es de nadie. Con esto regreso yo contigo a estudios. Andrea, tenemos una consulta en cuanto al dispositivo de seguridad. ¿Se conoce la cantidad de funcionarios que fueron desplegados en la región? Nosotros pudimos observar a lo largo del recorrido, desde el punto donde se encontraba la manifestación, al menos 10 patrullas de la Policía Nacional Civil. Luego, sí es importante resaltar que en todo el tramo carretero que es de terracería para llegar hasta la comunidad de Chiquisís, donde eran la mayoría de estas víctimas, 11 en total, y donde también fueron enterradas, pudimos contabilizar al menos 10 patrullas, derivado a que se encontraban en las aldeas, tanto de Nahualá como de Ixtahuacán, aldeas que tienen el paso principal, y es raro realmente el poder observar cuando uno va que hay una aldea del lado derecho que pertenece a Ixtahuacán, luego hay una aldea del lado izquierdo que pertenece a Nahualá y viceversa, así se van componiendo como un zigzag. Las autoridades, por ejemplo, están presentes en los principales cascos de estas aldeas, evitando que pueda existir alguna confrontación por parte de vecinos que se encuentran indignados y molestos. Hasta el momento, aunque se ha solicitado a la Policía Nacional Civil que nos puedan indicar cuál es la presencia que se tiene en estas comunidades y principalmente en estas dos, no se ha brindado el detalle. Tampoco pudimos observar presencia en este momento del ejército. Sin embargo, lo único que sí pudimos notar es que en algunas de las aldeas sí hay presencia de agentes antimotines, así como desplegados agentes de diversos departamentos. Observábamos patrullas que provenían de Quiché, de Totonicapán, de Chimaltenango, algunas de Quetzaltenango por la cercanía a este municipio, y se espera que a partir de las 5 de la mañana ya puedan ingresar más patrullas a estas comunidades, principalmente a aquellas que están en el área de disputa, que es donde se están realizando los diversos enfrentamientos. Incluso cuando nosotros nos dirigíamos con la caravana que llevaba los féretros hacia esta comunidad que estaba 10 kilómetros adentro, se señalaba que los policías no nos podían llevar a nosotros o no podían llevar a nadie en las palanganas de los vehículos, ya que era muy peligroso, pues estaban registrando algunos enfrentamientos armados a lo largo de este camino. Nosotros realmente lo que notamos era que todos aquellos poblados que pertenecen a Nahualá se encontraban completamente desérticos. Las personas habían cerrado sus casas, sus tiendas, no había ni una sola persona en las calles, aunque eran las 2 de la tarde. La diferencia entre aquellos que pertenecían a Santa Catarina de Ixtahuacán, que sí contaban con pobladores que se acercaban a las ventanas o incluso a la ruta a observar este paso de estas caravanas que llevaban no solo a las familias de los fallecidos, sino también al resto de la población que había salido a manifestar. Alberto, esto es parte de lo que nosotros pudimos observar a lo largo de este día, desde el kilómetro 170 hasta el 77, al kilómetro 177, que es donde se llevó a los féretros en una aldea más adentro de la ruta principal. Con imágenes de Elmer Vargas y Marco Tulio Catalán, yo retorno a los estudios. Llegó el momento de cambiar de tema porque las preguntas sobre el refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 han sido tema de discusión en las últimas semanas. Sin embargo, la práctica de darle a nuestro sistema inmunológico actualizaciones periódicas no es nada nuevo. Pero, ¿qué es exactamente una vacuna de refuerzo y cómo funciona? Se lo contamos en la siguiente nota de salud. El segmento de salud es presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Una
inyección de refuerzo está destinada a aumentar los niveles de respuesta inmunitaria. Esta básicamente engaña al sistema inmunológico haciéndole pensar que está viendo de nuevo un patógeno. Para el virus SARS-CoV-2, por ejemplo, los anticuerpos madurados por afinidad pueden ser más eficaces para reconocer variantes con mutaciones múltiples, aseguran expertos. Después de haber recibido el esquema completo de vacunas contra el COVID-19, la tercera aplicación de una vacuna puede ocurrir por motivos distintos. Sin embargo, la siguiente incógnita también ha tomado relevancia. ¿Es lo mismo una vacuna de refuerzo que la tercera dosis o también llamada dosis adicional? La respuesta es no. Cada una de estas vacunas se da en tiempos distintos a la segunda dosis y no se da en cualquier paciente. La tercera dosis o dosis adicional, que forma parte del esquema primario de vacunación, se recomienda que se aplique a las 8 semanas, es decir, a los meses de la segunda dosis, pero no para todos. Es para casos específicos indicados por un médico. La dosis extra sirve para elevar la respuesta inmunológica en las personas con inmunodeficiencia o con cambios inmunológicos naturalmente asociados con el envejecimiento. También sirve para disminuir el impacto de la mortalidad por COVID-19 en los mayores de 50 y ante el avance de la variante Delta en la transmisión comunitaria. Reportó para Noticiero Guatevisión, Marjorie Corado. El segmento de salud fue presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Pasamos a otro tema. Millones de vehículos transitan por las calles en estos días previo a la Navidad, pero ¿hay algún día y hora en los que haya mayor riesgo de sufrir un accidente de tránsito? En la siguiente nota le ampliamos los detalles. Los días que más se registran accidentes de tránsito son el sábado y el domingo. Así lo refleja un estudio con datos de 2020 de la organización Diálogos, que también evidencia cuáles son los momentos más peligrosos de la jornada para ir al volante. Según su análisis, el periodo que concentra más incidentes inicia a las 5 de la tarde y termina a las 10 de la noche, especialmente en los sábados. Para las autoridades de tránsito capitalinas, ¿esto se debe a qué? El mayor consumo de alcohol se da en la ciudad durante el día sábado. Entonces esto va relacionado, sí, con temas, ¿cuáles son las causas de accidentes de tránsito acá en la ciudad? Temas de velocidad, temas del consumo del alcohol y respeto a la luz roja del semáforo. De hecho, nosotros en el dato estadístico esta semana que pasó, tenemos dos personas detectadas el día jueves, 11 personas detectadas el día viernes y el sábado fueron 19 casos de conductores ebrios. El periodo que registra menos accidentes por su lado abarca de las 2 a las 6 de la mañana. De acuerdo con Diálogos, eso evidencia que la ley seca, que comprende las mismas horas desde la semana pasada, es una disposición inefectiva para contener accidentes relacionados con el consumo de alcohol, contrario al objetivo que tiene la norma según el presidente Alejandro Yamatei. Pareciera que el objetivo es simplemente liberar el consumo de bebidas alcohólicas porque sabe que diciembre es el mes de convivios y estas celebraciones de fin de año, ¿verdad? Incluso las fechas son del 15 de diciembre al 15 de enero, o sea, está hecho a la medida, digamos, del consumo de alcohol. Del martes 21 al jueves 23, los 3 días antes de la Nochebuena, las autoridades de tránsito esperan que circulen 1.100.000 vehículos al día en las calles de la ciudad de Guatemala, lo cual podría elevar el riesgo de accidentes vehiculares. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Kessler. La Organización Mundial de la Salud recomienda cancelar las celebraciones masivas de Navidad y Año Nuevo ante la rápida expansión de Omicron. Temas internacionales al volver. Llegó el momento de conocer lo que ocurre en el mundo. Filipinas intenta reponerse del impacto del tifón Rai, que arrasó el pasado jueves el sur y centro del archipiélago. El paso de Rai dejó devastadas las zonas costeras, según dio a conocer la Cruz Roja Filipina al destruir casas y escuelas. Las autoridades estiman que cerca de 400 personas murieron tras el paso de Rai, el peor tifón que ha azotado este año el país asiático. Pero todavía hay medio centenar de desaparecidos y es probable que el balance aumente a medida que las agencias
agencias del gobierno comiencen a evaluar la totalidad del desastre. Al menos 500 personas resultaron heridas y más de 300.000 debieron abandonar sus casas. Y los empresarios del transporte público en El Salvador han pagado en 2021 unos 12 millones de dólares a las pandillas, un equivalente en quetzales a 94.2 millones. Los grupos criminales amenazan de muerte a los dueños de los buses y a pilotos, exigiéndoles dinero para permitirle operar en las zonas que controlan las maras, según comentó un testigo a la agencia internacional de noticias EFE. Para presionar por este pago, las pandillas amenazan o llegan a asesinar a los conductores de buses y microbuses. Reportes de la prensa local señalan que unidades de una ruta entraron este lunes en paro de labores a raíz de las amenazas de las pandillas, que supuestamente exigen para el fin de año un pago doble. Y un grupo de legisladores urgió al presidente estadounidense Joe Biden a cancelar la expansión del programa Quédate en México, que ahora también obliga a los haitianos que piden asilo a quedarse en México mientras se resuelven sus casos en Estados Unidos. En la misiva, los legisladores de las dos cámaras del Congreso expresaron alarma sobre la reanudación por parte del gobierno de Biden de Quédate en México, creado por el expresidente Donald Trump, y dijeron estar especialmente decepcionados con la expansión del programa. Asimismo, los senadores y congresistas están preocupados por la falta de acción de Biden, que no ha anunciado ningún plan para priorizar los casos de asilo de aquellos que fueron expulsados a México durante el gobierno de Trump y que todavía están en el país vecino. Y en el sur del continente, a sus 35 años, Gabriel Boric se convertirá en el presidente más joven de Chile. El izquierdista se impuso el pasado domingo en el balotaje presidencial con más de 11 puntos de diferencia frente al candidato de extrema derecha José Antonio Kast. Representante de la coalición Apruebo Dignidad, que reúne al Frente Amplio y al Partido Comunista, Boric prometió un cambio del modelo económico, proponiendo una reforma tributaria que incluye aumentar la presión fiscal sobre los más ricos y acabar con el sistema privado de pensiones. Y en otros temas internacionales, la Organización Mundial de la Salud recomendó este lunes cancelar las celebraciones masivas de Navidad y Año Nuevo ante la rápida expansión de Omicron. En Estados Unidos, los contagios de coronavirus ya superan más de 50 millones desde el inicio de la pandemia. Con evidencia más consistente, la Organización Mundial de la Salud afirma que la variante Omicron se expande de manera más fácil que Delta y compromete el riesgo de reinfección a personas en recuperación o ya vacunadas. Estas conclusiones obligaron al organismo a sugerir la cancelación de las festividades navideñas. Un evento cancelado es mejor que una vida cancelada. Es mejor cancelar ahora y celebrar más tarde que celebrar ahora y llorar más tarde. Ninguno de nosotros quiere estar aquí de nuevo en 12 meses. La reciente actualización de la Universidad Johns Hopkins contabiliza más de 50 millones de personas infectadas en Estados Unidos desde el comienzo de la pandemia. Aunque la variante Delta es prevalente en nuevos contagios en el país, las autoridades de salud pública no descartan que Omicron vaya a complicar más el diagnóstico. Esto por su gran capacidad de evadir el sistema inmune, de acuerdo al médico epidemiólogo Carlos Torres Viera, consultado por La Voz de América. Si tú asumes que tiene muchísimos más casos, aún si esta variante realmente fuera menos letal, que es lo que alguna gente ha sugerido, y eso no, en eso sí no estamos claros, nada más el hecho de que te dé tanto número de casos en una población te va a proporcionar un número importante de pacientes que pudieran ser hospitalizados. El promedio nacional de hospitalización es de 60,000 ingresos por día, de acuerdo a cifras oficiales, 50% más que el mes de noviembre. En Washington, la capital de Estados Unidos, se declaró estado de emergencia ante la complicación pandémica. Entre tanto, los fabricantes de la vacuna Moderna indicaron que su dosis de refuerzo eleva 37 veces los niveles de anticuerpos y sugieren que protege de la variante Omicron. José Perralete, Voz de América, Miami. Siete de 8 diputados que representan a Quiché no acudieron a la convocatoria realizada por la alcaldía indígena. Pobladores se piden que se les castigue por la falta de respeto. Ya regresamos.
Gracias por continuar con nosotros. Llegó el momento de conocer los mensajes que recibimos a través del servicio de Guate Reporta al WhatsApp 4003-3859. Cuida de los tuyos, mientras nosotros cuidamos de ti. Felices fiestas te desea CFS Corredores de Seguros. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Presenta. Comenzamos con el reporte que nos compartió Héctor Solís. Nuestro televidente nos envió imágenes que muestran el fuerte embotellamiento que se registra en el ingreso al Hospital Roosevelt. El video fue grabado en horas de la mañana de este lunes, que evidencia la falta de planificación para agilizar el tránsito en este tramo, el cual debería estar despejado para facilitar el ingreso y egreso de ambulancias de todo tipo. El reporte da cuenta que el congestionamiento se forma debido al tráfico de vehículos que se forma en el ingreso al mercado El Guarda de la zona 11 capitalina. Ahora les dejamos el video que muestra el enfrentamiento que se registró la noche del viernes último en Nahualá, en Sololá, que dicho sea de paso, este lunes se supo de la masacre que enluta a varias familias. Ahora vamos con las imágenes que una televidente nos compartió sobre la carrera que mantiene dos buses de transporte extraurbano que pasan sobre un túmulo de forma temeraria. Los autobuses cubren la ruta de la capital a Quiché y nuestra televidente pide a las autoridades sancionar a estos pilotos que ponen en riesgo la vida de los pasajeros y de otras personas que utilizan las calles de nuestro país. Cuida de los tuyos, mientras nosotros cuidamos de ti. Felices fiestas te desea CFS Corredores de Seguros. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Presentó. Y en otros temas nacionales, 7 de 8 diputados que representan a Quiché no acudieron a la convocatoria realizada por la Alcaldía Indígena de Santa Cruz del Quiché para que explicara su actuar en el Congreso. Los presentes solicitaban desterrar a los diputados de Quiché y aplicarles otro tipo de castigo por la falta de respeto hacia la población indígena. Uno de los 8 diputados de Quiché llegó a la convocatoria realizada por la Alcaldía Indígena de Santa Cruz del Quiché. Las autoridades indígenas molestas expresaron que era una falta de respeto de los legisladores, mientras en intervenciones airadas los presentes exigieron, entre otras sanciones, desterrar del departamento a los 7 diputados que no llegaron. Los otros 7 diputados, señores, ¿por qué no nos reorganizamos más y desterrando cada municipio? Realmente es bastante triste para nosotros porque una vez más se demuestra que nosotros como pueblos indígenas, como autoridades indígenas, para ellos no valemos nada. Yo creo que eso es triste, ¿verdad? Porque cuando se hacen las campañas, ahí se están que el pueblo indígena, que las autoridades indígenas, aquí y allá, pero a la hora que los invitamos no vienen. José Zavala, diputado por la UNE de Quiché, único legislador que atendió la convocatoria, informó a los presentes que él votó en contra del estado de sitio en Izabal, del estado de calamidad y del presupuesto de la nación. Indicó que desconocía por qué no habían llegado sus compañeros a la reunión. Desconozco los motivos por los cuales los 7 compañeros no se han hecho presentes. Esta es toda una invitación, tengo entendido, a título individual y a título individual yo me estoy haciendo presente. Las autoridades indígenas informaron que se reunirán esta semana para tomar acciones en contra de los 7 diputados que no llegaron a la reunión. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Según el Ministerio de Economía, se ha experimentado un crecimiento en las exportaciones en lo que va de 2021, con un aumento hasta el mes de octubre del 22.43%. Luego de la pausa hablaremos de dinero.
Gracias por continuar con nosotros. Y este lunes, autoridades de la DIACO informaron que los operativos en ventas de fuegos pirotécnicos se llevarán a cabo hasta el 31 de diciembre para que no se violen los derechos de los consumidores. Verificarán que los cohetes que venden no sean piratas, pues eso atenta contra la salud de las personas. Asimismo, revisarán que las ventas cuenten con agua, extintores y arena y que tengan el certificado de capacitación por parte de los bomberos municipales para reaccionar ante cualquier accidente. Los precios serán otro factor a verificar para que el consumidor pague lo justo. Según la DIACO, hasta el momento no se han asignado multas. Y durante la última reunión del año del Consejo Nacional de Promoción a las Exportaciones, el Ministerio de Economía llamó la atención sobre el crecimiento positivo que han experimentado las exportaciones guatemaltecas en lo que va de 2021, las que a octubre último registraron un aumento del 22.43% en relación a similar mes del 2020. El ministro Antonio Maluf indicó que los principales socios comerciales continúan siendo los países de Centroamérica, Estados Unidos y las naciones del mercado europeo. Resaltó que los productos guatemaltecos han incrementado su participación en mercados como Libia, Afganistán, Reino Unido y Etiopía. Los productos que más exportan son vestuario, café, grasas, banano, hierro y azúcar. El ministro agregó que las negociaciones con Corea continúan avanzando, lo que permitirá que más empresas guatemaltecas puedan enlazarse a nuevos mercados. Y con el paso del tiempo, el consumo ha cambiado, pero los alimentos siguen siendo la categoría de productos de la canasta básica que sobresale. Y es que los hogares gastan más del 30% en esta categoría. El consumo con la llegada de la pandemia cambió por completo. Muchas personas decidieron cambiar su forma de comprar y lo que compraban en el supermercado, y esta tendencia continúa, sobre todo porque en Latinoamérica hay más de 33 millones de desempleados, cifra récord de los últimos 30 años. Además de esto, las monedas se devaluaron 25% en promedio versus el dólar estadounidense, lo que torna las importaciones más caras para todos y las exportaciones más atractivas, disminuyendo aún más la oferta de productos localmente y tornando nuevamente la presión sobre los precios. La variante Omicron a nivel global es una amenaza no solo para la salud, pues la economía y el consumo parecieran, según datos de Kantar, que se verán afectados. Aún así, el consumo se mantendrá. En términos de consumo de FMCG por país, lo que hemos visto en los últimos meses sigue en la misma tendencia. La mayor parte de los países tienen niveles de consumo en volumen arriba de lo que experimentaban antes de la pandemia. Economías dolarizadas, que están menos impactadas en GDP, crecen su nivel de consumo cerca de 20%. Sin embargo, en la región, la clase social baja es la que está manteniendo el consumo, pero lo está haciendo comprando productos locales y que tienen precios más bajos. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Durante nuestras emisiones reviviremos algunos de los reportajes especiales de este 2021. Al regresar recordaremos cómo una iglesia histórica de Camotán ardió en llamas. Sucedió en 2021. Noticiero Guatevisión. Durante el 2021 le dimos a conocer una serie de reportajes especiales donde profundizamos en temas que han marcado la historia de Guatemala. Una de ellas ocurrió en Camotán, donde el techo de una iglesia del siglo XVIII se consumió por las llamas provocadas por un rayo que impactó en su cruz. Yo sí me sentí triste porque son trabajos que cuestan hacerlos, pero el poder de Dios en un ratito lo termina. Así también va a ser el mundo, en un ratito se va a terminar. Vean cómo todo el interior
de la iglesia de Camotán, todo está cayendo. Es la casa de oración, que aquí debemos de venir a hacer oración, ¿va? Me siento mal, que siento como que yo soy responsable, que como que yo hubiera cometido el gran crimen aquí. Situación. Vemos a estos momentos como los vecinos empiezan ya a lanzar el agua y poder apagar las llamas que están en el lugar. Tantos sentimientos de nostalgia, de tristeza, de ver esta desolación luego de tener una iglesia pues bonita, con sus bancas, con sus imágenes, porque no solo esto es un patrimonio histórico, sino para nosotros es un lugar de encuentro, de comunidad, de fe, de compartir alegrías, tristezas, esperanzas. Pasaban de las 6 de la tarde algunos minutos. En el árido oriente guatemalteco, ese que está más cerca de Honduras que de los grandes centros económicos chapines, el cielo se nubló. Amenazaba tormenta. Por su altura, la cruz de la parroquia San Juan Bautista sería de los primeros testigos. Justo ahí cayó un rayo. Yo en ese día pues andaba en unas diligencias en Zacapa y pues ya venía en camino, se acerca por San Juan Ermita cuando me dieron la noticia y bueno, en 5 minutos ya estaba acá, ya el incendio iba avanzando. Cayó un rayo. Y todo lo que pueda venirse, hay que tener mucho cuidado porque empieza... El paso del todo a la nada fue muy breve aquí en la parroquia de San Juan Bautista en Camotán, en Chiquimula. Si vemos, por ejemplo, el techo, este fue el primero en consumirse por las llamas. Hay que decir que estaba formado por unas tijeras de madera de pino que quedaron totalmente consumidas. Luego todo eso cayó hacia el suelo y vemos como el piso de la iglesia se reventó también en algunos casos, en otros es deterioro por el calor. Y si nos posamos también para ver justo al frente, al altar mayor de esta parroquia, las imágenes han tenido que ser retiradas. Hay que decir que las imágenes principales las retiraron y están intentando restaurarlas. El resto de imágenes que había en esta iglesia quedaron totalmente consumidas. Y sí, la iglesia tiene un valor material enorme. Y en medio, lo que ven allá, es un milagro. Ahí está lo que llamamos nosotros un sagrario, tabernáculo. Habían alrededor de 3, 4 copones, incluyendo uno de un canasto. Ya cuando pues todo se consumió y aún en medio del fuego, pero ya no era tan arriesgado, se vino al sagrario y la sorpresa es que todo estaba intacto. Y ahí estaban otras imágenes que son antiguas también, que son las demandantes, se le llama, que son las que andan por las comunidades, y esas imágenes pues están salvas, ¿verdad? La pérdida de imágenes históricas deja un daño irreparable. De esto hablamos al regresar en la segunda parte de este reportaje especial. Vecinos de aquella época rememoran los arduos trabajos de levantamiento del techo a 2 aguas y algunos, con fe en las cenizas, ve en este siniestro la oportunidad de devolverle el estilo colonial a su templo. El padre tiene razón, la pérdida de esas imágenes también tiene un costo inconmensurable, pero hay algo más, algo que se adentra en las entrañas mismas de la fe. Mis recuerdos y mi tierra natal y mi retoño y todo lo que puedo decir es aquí, y más esta iglesia, ¿verdad? Aquí fue instruida, aquí fue mi primera comunión, aquí fue mi bautizo, mi primera comunión, mi confirmación, todo lo he vivido aquí. Fui integrante del coro de la iglesia, fui de la Legión de María, pero las necesidades, ¿verdad?, que vivimos me tocó partir a la capital, ¿va?, para salir adelante, ¿va? Pero mi Camotán está primero, antes que todo, ¿va? Recuerdos que se asentaban en las bancas de madera de pino que el fuego consumió. Recuerdos que los propios vecinos construyeron. Aquí trabajamos
No sé si se llevó un año la reconstrucción, pero trabajé curando maderas, curando tijeras, curando el machimbre porque tenía un machimbre de tabla y encima estaba la duralita. Tenía mucha madera, eso se quemó, eso hizo mucho fuego. Don Domingo era el sacristán en 1963, año en que los curas a cargo de la parroquia decidieron cambiar la construcción colonial de 1740 por un estilo más centroeuropeo, techo a dos aguas y un altar de piedra. Eran belgas. La iglesia es de 1740. Hay imágenes que se han perdido que tienen entre 400 y 450 años. Los daños materiales se calculan en entre 4 y 5 millones de quetzales. Y sin embargo, más allá de cualquier ayuda económica y material que pudieran recibir, la gente de Camotán se aferra a su fe, esa fe católica, para que tanto la iglesia como la comunidad puedan renacer de las cenizas. La gente está como digeriendo ya esta situación, aunque siempre dolorida, difícil. Estamos recalcando en que el templo pues se destruyó en parte, pero que la iglesia sigue viva, la iglesia sigue caminando, la iglesia sigue trabajando y que pues en comunidad, en unidad, en solidaridad, pues vamos a salir adelante. Porque hay quien ve en esta desgracia a la mano de Dios protegiendo a su gente. Para mí fue un duelo, para mí fue doloroso, sentí que no pensaba tantas cosas y a la vez yo lo catalogo y lo pienso que fue que Dios nos ama, que Dios es amor porque gracias a Él desvió esta descarga eléctrica para su casa, ¿va? Porque imagínense si hubiera caído en otra casa o hubiera caído en un alumbrado eléctrico, no estaríamos contando, hubieran pérdidas humanas y solo fue material y esto vamos a salir adelante. Yo sé que con la ayuda de los prójimos, con los hermanos que nos están ayudando, gracias a Dios, vamos a salir adelante y esto se va a hacer reconstruir, primero Dios. Rafael Nadal anunció este lunes que dio positivo a COVID-19, lo que pone en peligro su participación en el Abierto de Australia. Llegó el momento de despedirnos de esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. La invitación, por supuesto, que se mantenga informado a través de nuestras plataformas digitales y también en las distintas emisiones de Noticiero Guatevisión a la 1 de la tarde, 6 de la tarde y 9 de la noche. Nos despedimos con estas impresionantes imágenes. Las gotas de lluvia heladas y una capa de nieve hacen que estos árboles brillen bajo el sol de la mañana con un fondo de cielo azul. Esta arboleda de Minnesota, en Estados Unidos, fue bañada por una lluvia que luego se congeló y creó este bello paisaje. La vista fue grabada por la propietaria de un negocio agrícola, quien notó el hielo en los árboles. Que tengan todos una excelente noche.